De la mañana, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Salud ejecutaron al mes de julio 70 inspecciones a construcciones y el 86% presentaba incumplimiento con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. ¿Cómo se trabaja para paliar ese incumplimiento? ¿Qué medidas se proponen? ¿Cómo se está trabajando desde el Ministerio de Vivienda? Nos acompaña justamente la ministra, doña Irene Campos Gómez. Muy buenos días, doña Irene, y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días a usted y a todos los televidentes. Importante tal vez aclarar primero, doña Irene, que ustedes nunca han hecho inspecciones porque no necesariamente se encargaban de construcción directamente, pero el tema de la salud los obligó a involucrarse en la inspección a construcciones. Efectivamente, ¿verdad? La pandemia nos ha traído a todos cambios en muchas de nuestras actividades y particularmente el Ministerio de Vivienda, como no se involucraba directamente en ningún proceso constructivo, no realiza inspecciones, pero en este momento somos los responsables de velar porque se aplique el protocolo de atención en las construcciones ante COVID-19 y por lo tanto nos involucramos con el Ministerio de Salud. Nos involucramos con el Ministerio de Salud porque son ellos los que tienen las potestades sanitarias, ¿verdad? Entonces, para intervenir en conjunto las construcciones. Doña Irene, los resultados indican que de las 70 inspecciones realizadas a julio por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Vivienda en zonas naranja, el 86% de las construcciones presentaban incumplimientos. ¿Qué tipo de incumplimientos? Porque es un porcentaje muy alto, 86% de las construcciones de la zona naranja. Sí, los principales incumplimientos, bueno, voy a referirme principalmente ahora, ¿qué indica o cuáles son los principales temas que están involucrados en el protocolo? Iniciamos por el lavado de manos al inicio, capacitación e inducción a los trabajadores sobre la problemática de la pandemia y cuáles deben de ser sus medidas sanitarias. Continuamos con separación en comedores, en sus bancos de trabajo debe haber un dispositivo de alcohol en gel, las herramientas que ellos utilizan cada vez que las deben dejar en bodega deben de ser limpiadas, los equipos, ¿verdad? En términos generales. ¿Cuáles son los incumplimientos? O no hay suficiente, una disponibilidad de agua potable para poder hacer el lavado de manos, o no se tiene el distanciamiento adecuado en comedores, o no hay ni siquiera un rastreo que me verifique que realmente se le dio inducción y capacitación a los trabajadores con relación a la problemática sanitaria. Entonces los incumplimientos hay de diferente índole. Hay unos, digamos, que uno podría clasificar como más graves, otros más leves. Por ejemplo, graves que no se puedan lavar las manos, por ejemplo. Más leves está asociado, por ejemplo, a que no haya un dispositivo de alcohol en gel en un campo específico. Entonces están clasificados, pero nosotros para las órdenes sanitarias que realmente las emite el Ministerio de Salud, lo que les damos son 5 días hábiles para que completen todo el protocolo y entonces por eso es que lo dividimos en si cumple o no cumple, porque va asociado a una orden sanitaria. Porque inclusive el informe habla de que un 4% de las construcciones no tienen cumplimiento del todo, no tienen ninguna medida. Que igual podría sonar una cifra pequeña, 4%, pero ¿cuánto es el riesgo al que exponen el resto de la población, ese 4%? Esa estadística específicamente corresponde a la inspección que realizó el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Aprovecho realmente para darle las gracias por la labor que han venido realizando. Entonces, en este proceso de inspección, teniendo muy claro que la inspección, el número de construcciones al año son aproximadamente unas 50,000, entonces necesitamos otras manos para poder verificar el cumplimiento. El Colegio Federado tradicionalmente, ya dentro de sus acciones normales, hace inspecciones de obra. Entonces ellos en sus procesos de inspección adicionan, como un elemento más adicional, el cumplimiento del protocolo. Específicamente en el mes de julio, ellos hacen una inspección en 796 construcciones. Ubicadas en diferentes partes del país, zonas amarillas, cantones naranja, cantones amarillos, zona rural, zona de la GAM. Y cuando ellos hacen ese análisis en 796 construcciones es cuando llegan a determinar que en los cantones naranja un 4% no está cumpliendo con ninguna. Exactamente. Contrarrestan con la otra estadística en donde ellos comparan empresas versus profesionales individuales. En empresas se comprueba que todas las empresas están cumpliendo, tienen medidas, y profesionales individuales, que son los que nosotros llamamos, llaman una cuadrilla, este tipo de cosas, hay un 11% que no está cumpliendo. Entonces contrarresta ahí, pero mejoró, porque en el mes de junio nuestra estadística decía a nivel país
que un 25% no tenía ningún tipo de medida. Ningún protocolo. Exactamente. Ya en el mes de julio, a nivel país, eso se traduce en un 15% aproximadamente. Entonces ha mejorado, pero sobre todo ha mejorado en los cantones naranja. En los cantones naranja ha mejorado sustancialmente. Entonces nosotros más bien lo vemos como un tema positivo de cómo poco a poco la industria de la construcción y muy particularmente las empresas y los profesionales poco a poco ya van introduciendo todo lo que tiene que ver con las medidas del protocolo. Continuamos, por supuesto, ¿verdad? Es un tema importante, especialmente para salvaguardar la salud de los trabajadores y de las trabajadoras en los procesos constructivos, pero ha ido mejorando con relación a junio a julio. Hay una mejora. Doña Irene, ¿qué pasa con las construcciones donde hay incumplimientos o no se tiene protocolo del todo? ¿Se expone a que paralicen esa construcción? ¿Cómo se procede en esos casos? Se procede con una orden sanitaria en donde en primera instancia se les da 5 días hábiles para que subsanen, si es que tienen que subsanar o completen lo que tengan que completar del protocolo, y en 5 días hábiles se revisa. Si eventualmente no cumplen, se cierra por 30 días la construcción. ¿Esta orden sanitaria la emite el Ministerio de Salud? La emite el Ministerio de Salud. En este momento estamos en coordinación a través de una modificación en un decreto y una resolución administrativa por parte del Ministerio de Salud para que nos dé potestades a los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Vivienda para poder emitir las órdenes sanitarias. Pero a la fecha, ¿verdad? Sigue siendo, pero ya estamos muy pronto ya que salga la resolución del Ministerio de Salud para que nos dé las potestades. Justamente le iba a consultar por eso, porque en general el Ministerio de Salud tiene atrasos considerables en la emisión de órdenes sanitarias para personas enfermas, para empresas con problemas, para construcciones. Me imagino que también tiene un atraso importante y no se cumple necesariamente con que esté inmediatamente girada esta orden sanitaria. Lo que sucede es que el equipo o el grupo del Ministerio de Salud que nos acompaña en las inspecciones son profesionales en ingeniería y arquitectura, que el Ministerio de Salud tiene, porque el Ministerio de Salud tiene un equipo que siempre ha revisado, inspeccionado obras, porque pasan permisos de construcción a través del Ministerio de Salud. Digamos que es un área específicamente que tiene el Ministerio de Salud, y esa área, que está compuesta por profesionales en ingeniería y arquitectura, no estaban involucrados directamente en la parte de salud. Entonces ahora ellos nos acompañan en las inspecciones propiamente de las obras, y con ellos es que se emiten las órdenes sanitarias. ¿Cómo sigue la dinámica de las inspecciones? ¿Van a seguir ustedes realizando inspecciones aleatorias? ¿Cómo funciona para las próximas semanas y meses? Efectivamente, hacemos inspecciones aleatorias. Tenemos una guía de los permisos de construcción, entonces más o menos revisamos los permisos de construcción, pero no siempre coinciden. El permiso de construcción no necesariamente coincide en que ya la obra esté en operación, o puede haber más bien ya terminado. Entonces, con esa guía se forman más o menos las rutas y se define las obras. Entonces es de una forma muy aleatoria. Inicialmente estas 70 inspecciones que hicimos en conjunto se ubican en diferentes cantones naranja del área metropolitana, en Escazú, en Santana, en Alajuelita, en Curridabat, en Desamparados, en Moravia, en Tibás, en Goicoechea, en Montes de Oca y en San José. Muchísimas gracias, doña Irene, por el espacio, y ojalá que en el informe del próximo mes no tengamos un 86% de incumplimiento, que es una cifra que preocupa, aunque sean incumplimientos, lo que decía usted, incumplimientos leves, y son riesgos en los que no debería caer ninguna actividad, y mucho menos la construcción, que involucra también a una población que es vulnerable y muy variable también. Sin duda, y ese es el esfuerzo que estamos realizando, que no lo comenté, pero también estamos realizando el esfuerzo con el Colegio Federado de Inducción y de Capacitación a los profesionales Ingeniería y Arquitectura para que conozcan el protocolo, su forma de implementación, que realmente cuando uno lo analiza no son cosas complicadas, ¿verdad? Pues sí, cambia la dinámica. Me imagino que como a todos nosotros, a ustedes en el canal y en cualquier lugar, nos ha cambiado la dinámica, pero no representa realmente cosas complicadas. Muchísimas gracias por el espacio. Doña Irene Campos Gómez, ministra de Vivienda, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias.